Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Sé que la iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados, había sido rechazado en la Comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara. Bueno, la apertura que consiguió el gobierno con algunos sectores de oposición, la negociación, terminó por viabilizar y aprobar en sala la idea de legislar de reformas del presidente Sebastián Piñera, en este caso, en temas provisionales. Logrando esta tarde aprobar entonces en la Cámara de Diputados por 84 votos a favor la idea de legislar este proyecto. Pese a que la Comisión de Trabajo, como le decíamos, y Seguridad Social ya había rechazado esta idea de legislar, junto a Admisión Justa, ¿lo recuerda? Siempre se dijo que en este caso, en la sala iba a ser posible darle vuelta. Lo logró el gobierno. Después de una serie de negociaciones, tuvo como contraparte principal a la Democracia Cristiana, que de sus 14 diputados solo hubo una abstención y hubo 2 que votaron en contra, el resto votó a favor, más los radicales. Terminaron ambos por aprobar esta idea de legislar del Ejecutivo. Con esto, entonces, la iniciativa aprobada, por 84 votos a favor, 64 en contra, o sea, bastante holgura, hubo 2 abstenciones, volverá a la Comisión de Trabajo para ser analizada. Pero eso no es todo, porque en estas negociaciones tan duras, tan complicadas, tan tensas y friccionadas, no solo importa el mérito del proyecto en sí que se está evaluando, que en este caso vuelve más bien a la comisión. ¿Qué es lo que quedó dando vuelta en la sala? Quedó dando vuelta una relación ya bastante fisurada en la oposición. No es primera vez, ya lo vimos en salario mínimo, me parece que fue la primera vez, donde ya hubo diferencias entre la posición A y la posición B. Otros le llamarán la obstruccionista, otros la que negocia, otros le dirán entreguista, otros les dicen vuelta de carnero, otros les dirán que niegan la sal y el agua. Yo me refiero a A y B. Los que están en el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista en este caso, el PPD y la Democracia Cristiana y los radicales generan un apoyo al gobierno. ¿Qué va a pasar? Hay elecciones pronto. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Va a ser capaz de unirse frente a un proyecto común? Porque se nota que culturalmente son tan distintos. Ahora, eso es lo macro de la oposición. En lo micro, en la Democracia Cristiana, se suscitó otro problema que hay que tener atención. El presidente, a ver si me sigue, el presidente de la Comisión de Trabajo, Raúl Soto, demócrata cristiano, votó en contra de la idea de legislar. La votó en la comisión, luego fue a la sala y también votó en contra. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el jefe de bancada demócrata cristiana le pide que saquen de la comisión a su correligionario por haber votado distinto al resto del partido. Está muy tenso la democracia cristiana también por este caso. Como usted puede ver, en todas partes se cuecen habas. Vamos con el otro tema que planteamos para esta noche a la pantalla. ¿Estás de acuerdo? Y lo vamos a conversar en la segunda parte, pero le planteo la idea, usted lo habrá leído ya, así que está de acuerdo con esta propuesta del gobierno de adelantar la educación sexual a partir de quinto básico. ¿Sí o no? ¿Qué le parece a usted? Tiene un proyecto que presenta el gobierno, salud y educación, tiene bastantes matices para explicarlo, se va a respetar el proyecto educacional de cada colegio, pero el sector público va a estar a partir de quinto básico para chicos y chicas. Pero está planteada la pregunta, los invitamos a participar. Va a generar polémica, sin duda, como todos estos temas. Saltamos rápidamente, porque le decía yo que ese tema es del segundo bloque, a algo que ocurre en los Estados Unidos y que siempre nos tiene con un ojo muy atento. No solo la guerra comercial, que capaz que alcancemos a tocar algo de eso, pero ¿qué es lo que nos convoca hoy? Nos convoca un nuevo plan migratorio que ha presentado Donald Trump. Todo siempre piénselo usted en función a la reelección que quiere lograr. Donde él dice que vamos a ser la envidia del mundo, porque ahora se va a revolucionar totalmente el sistema de inmigración. Ni la Green Card famosa va a estar vigente, sino que inventa un nuevo sistema donde dicen que, a ver si le suena, el mérito va a tener que ver con las personas que entran a los Estados Unidos. Dejemos que nos explique alguien que entiende más. Patricio Gajardo es analista político y es profesor de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Patricio, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Un placer, Matías. Como siempre, también, pues. A ver, partamos desde lo más lejano, después al mérito de la propuesta misma. ¿Esto es un guiño a un tipo de electorado? ¿Esto es en función también al intento de reelección de Donald Trump o no está, tú crees? No, absolutamente. Yo creo que Donald Trump es un personaje, un líder populista
pero con un talento comunicacional extraordinario y con una capacidad asertiva de ser muy competitivo electoralmente. Y evidentemente tiene dos objetivos políticos de política interna. Él siempre, en general, maneja la política exterior con objetivos de política interna. Claro. Eso lo hace No solo de manera él, recurrente. es bien normal. No, pero si uno compara a Obama, Matías, ahí uno tenía una visión más multilateral del mundo, una visión de Estados Unidos totalmente distinta a Donald Trump. En cambio, Donald Trump funciona con una lógica que lo que hace en política exterior apunta básicamente a mantener la fidelidad de sus adherentes, cosa que logra, porque efectivamente es un candidato muy competitivo para la elección del próximo año. Bueno, ¿a qué es lo que apunta básicamente? Primero, a mantener vigente el tema de la migración como una emergencia nacional, como un problema tremendamente relevante, cosa que impacta fuertemente a su electorado. Para él, migración es en muchos casos sinónimo de delincuentes. Por supuesto, y lo ha dicho, violador, claro. Una serie de... Y alimenta, como dice muy bien en su libro, Bob Woodward, el miedo. Es decir, alimenta el miedo, que es un factor clave para la mantención de la adhesión a su figura. Y el otro factor que yo creo que también importa mucho, porque si uno examina lo que fue todo lo que él cierra del gobierno en materia de presupuesto y que no le dieron ni siquiera el apoyo los propios republicanos en el Senado para el tema del muro, yo creo que apuesta a ordenar al Partido Republicano en torno a una propuesta migratoria que sea atractiva para el Partido Republicano y por lo tanto le dé cohesión al Partido Republicano en un tema que para él lo trabaja en forma muy emocional para mantener la adhesión de sus votantes. Él hace guiños a la tradición norteamericana, que Correcto, es de la inmigración, cuando exacto. dice el sueño americano. Los vamos a invitar, estamos muy preocupados del sueño americano. Lo que pasa es que va a cambiar la fórmula. Correcto. Va a cambiar para lograr lo mismo, porque de hecho él es hijo de inmigrantes, como buena parte de los norteamericanos, por lo tanto no puede negar eso, pero probablemente él se va a buscar con pinza y va a tener muchos problemas porque va a seguir el influjo, va a seguir la presión en las fronteras norteamericanas por la entrada de inmigrantes que no van a cumplir con los requisitos que seguramente pone Trump. Entonces se va a poner bastante ruda la cosa. Que yo creo que hay dos cosas que no toma en consideración con esta apuesta en relación al tema migratorio de fondo, más allá de la apuesta política que él hace, que es el tema de que hay 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Segundo, el tema de los Dreamers, es decir, los niños que han entrado, han vivido toda su vida en Estados Unidos, no conocen su país de origen y han entrado de manera ilegal y que él quiere eliminar. O muchas veces lo ha usado como propuesta de negociación en el Congreso para que le aprueben el tema del muro. O sea, ha señalado que él estaría dispuesto a negociar el tema de los Dreamers para si le dan el presupuesto para el muro. Bueno, en términos concretos, y otro elemento más, yo creo que la apuesta que hace en relación al mérito, porque la comparación que hace en realidad toma como referencia lo que es Canadá, lo que es Australia, claro, y ese tipo de países. Es una postulación porque vas acumulando puntos. Va acumulando puntos para según vayas cumpliendo requisitos. Cumpliendo requisitos, teniendo un nivel de especialización, teniendo un nivel de preparación académica, etcétera, inglés, que va a tener que dar un examen de inglés, que es un tema no menor en términos de la relevancia de capacidad de integración que tienen los grupos migrantes en Estados Unidos. Y por lo tanto, pero Estados Unidos tiene una dinámica migratoria totalmente distinta a los que son países como Canadá, Australia, que serían los referentes en términos de territorios grandes. Estados Unidos es un país muy grande también, pero que no tiene un margen de indocumentados enorme, ni tampoco es un polo de atracción. Podemos discutir por qué es un polo de atracción tan marcado en particularmente el Triángulo Norte Centroamericano y en general a nivel mundial. O sea, un país que atrae a un porcentaje significativo de migrantes de manera legal y de manera ilegal. Y ahora sin la Green Card y sin los sorteos que se hacían incluso para visas de ingreso, el problema se hace más complejo. Ahora, igual yo lo pensaba que en lo cualitativo, el cómo hacerlo, puede ordenar, puede gustar, incluso puede ser un guiño a los sectores más de centro.
No sé si a los demócratas más liberales son mucho más abiertos a recibir y a recibir más, creo que a ellos no. Pero gente que está dudando que encuentra que puede ser eventualmente un problema la migración, pero que también hay que atender a la tradición. Esto de ordenarlo le puede caer bien. Al votante duro, a él lo atiende diciéndole efectivamente que va a pedir cosas más complejas, como el inglés, como los niveles educacionales. Pero yo tengo la sensación de que atiende también al centro. Le dice, me importa la inmigración. Correcto. Me importa que venga gente de afuera. Estados Unidos es un país que tiene conciencia, tiene una concienciación clara de que se ha construido todo su progreso, su desarrollo a través de la migración, y eso es algo... Ahora, había logrado algo que Huntington lo señaló muy bien en Quiénes somos, en un libro que escribió en su momento en la década de los 90, y en la cual señalaba que la diferencia de las migraciones anteriores a las migraciones hispanas particularmente es que se producía un proceso de asimilación muy grande, porque los que llegaban, particularmente europeos o orientales, qué sé yo, abandonaban, digamos, de alguna manera toda su tradición para incorporarse. Venían a integrarse. No armar guetos. No armar guetos. Lo que pasa es que la migración hispana es una migración, primero, de países muy próximos, que mantiene una relación de vínculo tanto económico, cultural, y está en la cantidad de gente, porque incluso las generaciones posteriores que se pueden ir integrando, de la segunda a la tercera generación muchas veces hablan solamente inglés o hablan poco español, pero como es mucha la cantidad de gente, hay verdaderos guetos o por lo menos ciudades en Estados Unidos, que Huntington lo describe muy bien, en Los Ángeles y en Miami, que se le pide a los norteamericanos que tengan que ser bilingües. Que decir que tienen que manejarse en castellano y en inglés, porque hay una sociedad en la cual el 45% de la población o el 50% de la población habla un idioma que no entiende el resto. Por lo tanto, tiene que manejarse en tu propio país con esa... Y eso, evidentemente, que dentro de volver a ser Estados Unidos grande una vez más, que es el lema que lo llevó a la presidencia, claro, es un punto que tiene que resolver. Ahora, en relación al punto de la polarización que tú mencionas, que me parece muy interesante, o de apostar al voto de centro, yo creo que el problema ahí es que los dos partidos han ido polarizándose en extremo. Y hoy día el centro tiene posturas complejas en relación a dónde podríamos ubicarlo. Porque por lo menos los candidatos del Partido Demócrata aparecen muy a la izquierda dentro de lo que son los liberales en Estados Unidos. Bernie Sanders, básicamente. Bernie Sanders. Joe Biden sería una cosa más intermedia. Sí, Biden, Elizabeth Warren aparece también como muy de izquierda dentro de lo que se entiende en Estados Unidos de izquierda. Y en el caso de Sanders, él se define como socialista, cosa que es inédita en términos de tener respaldo electoral. Yo no sé hasta qué punto el tema migratorio se maneja de manera correcta o no correcta para Trump al intentar buscar una línea de mérito. Yo creo que ahí la línea de mérito es básicamente una apuesta al sector republicano que no se siente tan identificado con Trump y al votante republicano que ha votado republicano pero no le gusta Trump. Y yo creo que ese es el sector que está apuntando también con esta apuesta. Claro, exactamente. Aprovechando tu presencia aquí, porque yo dije de pasada, a ver si... ¿Qué te parece el desenlace que está teniendo, que está abierto, al final muy abierto, de esta guerra comercial de la semana pasada que parecía solo amenazas, pero sigue sin tener puntos de acuerdo, sigue teniendo una China que dice que va a llegar hasta el final, sigue subiendo los aranceles? ¿Por dónde ves tú que pueda progresar esto? A ver, yo creo que Trump, él se define como un gran negociador. Yo creo que lo que hace es una estrategia que ya la conocemos, más que una doctrina. Trump es una forma de actuar en sus negociaciones, que es aumentar la tensión al máximo. Muy duro. ¿Cierto? Y cuando aumenta la tensión al máximo, él de alguna manera cede y marca las posiciones de acuerdo. Entonces eso hace, y vuelvo a la que te señalaba yo, la importancia que tiene
para el elector norteamericano ver a Estados Unidos grande una vez más. Pareciera que el mundo lo maneja Trump con un dedo. Y de alguna manera es así. O sea, lo vimos con Kim Jong-un cuando se iban a reunir y que después, bueno, después fue muy duro con la él. reunión, después en Hanoi la cosa no prosperó para nada. Y bueno, yo creo que en el caso chino está enfrentando una situación inédita. ¿Por qué? Porque China efectivamente no es un país cualquiera, es un país que está entrando en un nivel de competitividad con Estados Unidos que lo está transformando en una superpotencia, y que si uno toma el 17º Congreso del Partido Comunista Chino del 2017, en la cual Xi Jinping definió la política hasta el año 2035, y de alguna manera define que China va a ser una superpotencia, porque ya lo es en materia económica, pero en materia militar y en materia política está todavía al debe. Pero yo creo que está avanzando hacia allá, y yo creo que este tema de la guerra comercial que Trump pensaba en una línea básicamente económica, China lo está utilizando como una especie de gallito para ver hasta qué punto China tiene una capacidad efectiva de ejercer presión, pero que China no cede porque está en una posición distinta a la que Trump, yo creo que pensaba que estaba. Creía que estaba en una postura exclusivamente económica, y yo creo que China está pensando en un enfoque de carácter también más político y de presencia a nivel global. Quizás le saldrá el tiro por la culata a Donald Trump de que le permita a China demostrarle al mundo que ya está mano a mano con Estados Unidos en todo, que no es a Milana. Porque económicamente China es el único país que es equiparable, incluso se supone que a contar de la próxima década ya lo va a superar a Estados Unidos, pero no en el plano militar ni en el plano político. Pero yo creo que le está otorgando la oportunidad, y ahí es un error de Trump. Probablemente. De demostrar. De demostrar lo que tú dices. Cuán potente es China. Cuán potente es China hoy, sí. No se va a dejar humillar, lo han dicho algunos líderes chinos. Y lo ha reiterado, Xi Jinping ha sido tremendamente insistente en eso, y eso no es menor. Una oportunidad para acrecentar el orgullo chino. Y los chinos lo han hecho muy bien, porque han incluso subido aranceles en estados que son tremendamente dependientes tanto de la elaboración de productos que necesitan los insumos chinos, y por lo tanto eso va a llevar a encarecimiento de los productos de Estados Unidos. En Estados Unidos, no en China. No, claro, por supuesto. El arancel en Estados Unidos. El arancel en Estados Unidos. Entonces saben perfectamente dónde focalizar el aumento de aranceles para tener un mayor impacto social, porque ellos están trabajando con una lógica distinta. Estados Unidos es una democracia, por lo tanto la opinión pública, y por mucho que sean republicanos o demócratas, el tema económico, comercial, que ha estado muy bien dentro de la economía norteamericana, eso es innegable, pero eso no significa que muchos economistas están dando señales de alerta de que podría por lo menos aumentar el tema del encarecimiento de la vida, el acceso a una serie de productos, entre esos si es que este tema comercial se mantiene en el tiempo, y ya no es un gallito solamente económico, sino que es un gallito también de carácter político y de presencia de China a nivel del mundo. Patricio Gajardo, te quiero agradecer mucho la presencia esta noche aquí, que nos ilustras sobre lo que está ocurriendo. No, Matías, un placer, como siempre. Un gustazo, ¿eh? Igual. Hasta la próxima. Ya, pues. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del gobierno de adelantar la educación sexual a partir de quinto básico? El 80% de las personas que han participado cree que sí, está de acuerdo. El 20% restante que no. A la vuelta conversaremos de este tema con especialistas en educación. Yo decía al principio que este va a ser un tema controvertido, que va a generar polémica. Bueno, probablemente la va a generar. Pero si miramos los resultados preliminares de lo que nosotros preguntamos, una suerte de encuesta, aunque no tenga el rigor científico de una encuesta, marca que por goleada, por paliza, un 80% de las personas, al menos que han respondido aquí nuestra pregunta, están a favor. ¿De qué? De adelantar hasta el quinto básico, partir desde quinto básico, son hombres y mujeres, la educación sexual. Pero hablemos qué importancia tiene, qué alcances tiene con los expertos en educación. Bárbara Gutiérrez es académica de la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación.
Ella es magíster en salud pública. Salud pública. ¿No es así? Importante aclararlo. Alejandra Arratia es directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Gracias por estar aquí, Alejandra, también. Buenas. Hola, Matías. Gracias por la invitación. Buenas noches. También. ¿Ustedes adhieren al 20 o al 80? Definitivamente al 80%. Al 80, sí. Sin duda. Bueno, por lo visto va a costar encontrar gente que esté en contra. ¿Por qué? Porque no solamente por un olfato. ¿Qué explicación tiene desde el punto de vista sanitario el que esto se haga? O sea, efectivamente, este proyecto de ley viene enmarcado en algo anterior, que es la Ley de Educación 20.418. A partir del año 2010 se incorpora en el currículum educativo contenido en materia de salud sexual y reproductiva en estudiantes de enseñanza media. Y nos damos cuenta hoy que en la enseñanza media llegamos tarde. Efectivamente, datos de la INJUV, que es el Instituto de la Juventud, revela que el 70% de la población ya inició actividad sexual, la población juvenil, siendo el promedio de inicio de actividad sexual entre 16 y 17 años, dependiendo de si es mujer u hombre, respectivamente. ¿Puedes aclarar cuál es el hombre, cuál es mujer? En mujeres el promedio es a los 17 años, en hombres a los 16, un año antes. De todas maneras, es coherente el adelantar la entrega de los contenidos educativos en este sentido a población de edades menores, precisamente a los 10 años, en donde aún nos aseguramos de que el inicio de actividad sexual no ha ocurrido. El foco entonces está puesto en la prevención. Pasamos desde el diagnóstico y el tratamiento oportuno de las enfermedades, que ha sido históricamente lo que nos hemos enfocado en salud pública, a poner el foco esta vez en la prevención, adelantándonos a las conductas de riesgo que podrían desencadenar finalmente enfermedad de transmisión sexual, embarazo no deseado, entre otras problemáticas asociadas a salud sexual y reproductiva. Desde el punto de vista de la educación, Alejandra, ¿qué beneficios trae tú que te manifestaste partidaria de esto? Mira, desde el punto de vista de educación es totalmente pertinente. Ahora, lo que a mí me preocupa y nos preocupa desde 2020 es que el proyecto adolece de un aspecto que nos pasa mucho en educación en Chile, que es que nos falta ver la visión global. Y la verdad es que los temas de educación sexual están en el currículum desde educación parvularia, ya están. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que como que se busca legislar respecto a algo que ya está incorporado. De hecho, habría que definir es una buena pregunta. ¿Qué es lo que es educación sexual? Es que efectivamente es súper importante entenderlo en el marco de una educación integral, entender la educación sexual desde la perspectiva biológica, socioemocional y también como física y física por un lado y afectiva. Pero el punto es que todos estos temas están actualmente en el currículum, entonces que se diga, de hecho hay objetivos en sexto básico directamente vinculados a esto, hay un eje en la asignatura de orientación que empieza en primero básico, que es específicamente crecimiento personal, que tiene un aspecto específico que se llama afectividad y sexualidad. Y que busca reconocer desde la más tierna infancia, en el fondo, desde el primero, en este caso primero básico, pero en parvularia también está. ¿Y qué se educa en un niño de una niña de Se educa que conozca, por ejemplo, que reconozca su propio cuerpo. Desde la educación parvularia es súper importante que los niños vayan desarrollando su identidad desde lo corporal también. Entonces parte de una forma súper natural y como en el fondo cotidiana para los niños. Por ejemplo, que ellos aprendan a identificar aquello que es su intimidad y con quien no quieren compartir su intimidad. Que aprendan a reconocer sobre todo en primer ciclo básico, de primero o cuarto básico, es muy importante que aprendan a desarrollar conductas de autocuidado, que aprendan repertorio de conductas de autocuidado. Y está específicamente así, y esto no se ve mucho. Y bueno, es algo que yo siempre trato de acordarme de decirlo. La OSD hizo un análisis de política educativa en Chile el año 2017. Hizo, bueno, como 50 recomendaciones, pero hizo 3 grandes principios que plantea que son fundamentales para tener en todas las recomendaciones. No voy a explicarlos todos, pero solo el tercero. El tercero es que es importante tener una especie como de mirada global y sistémica y analizar como el conjunto de la política educativa, que es algo que muchas veces nos falta. Entonces Chile es un país que tiene la tendencia a decir, mira, necesitamos abordar algo, entonces hagamos una nueva ley, pero no revisemos si es que eso ya está, porque si ya está, quizás no necesitamos. Yo comparto totalmente que la ley 20.418 es tarde empezar en primero medio, pero no es real que no existan contenidos antes. Puede ser redundante todo un proyecto de ley, podría mejorar. Honestamente, yo creo que donde está el gran talón de Aquiles en esto es en dar facilidades a la escuela y a los profesores de apoyar en el desarrollo de competencias para trabajarlo. Porque aquí hay un tema, por uno más que ponga 1000 leyes,
si es que la escuela no cuenta con las competencias para abordarlo, eso no se va a plasmar en la experiencia formativa de los jóvenes. Sí, Bárbara, desde la salud pública, que es tu especialidad, ¿cómo poder ver en las estadísticas, por ejemplo, la correlación que hay entre los problemas asociados a la falta de educación sexual y el riesgo? Por ejemplo, correlación de chicos de 14, 15 años que hayan tenido un mal acceso a educación sexual y que tengan muchas enfermedades de transmisión sexual, o haya muchos padres, porque puede ser madre o padre, no solamente las chicas que se quedan embarazadas, sino que padre o madre tempranos que no tienen la madurez suficiente. Efectivamente, las repercusiones van mucho más allá del ámbito biomédico. Esto se traduce muchas veces en deserción escolar, se fomentan círculos de pobreza, por tanto son muchas las aristas que están involucradas en estos ámbitos. Tomando lo que dice acá en relación a la manera en que está expuesta hoy día la ley, hay un sesgo importante también ahí, porque si bien se declara en el artículo de que el acceso debe ser universal al conocimiento en materia de salud sexual y reproductiva, también hay espacio dentro de esta ley para dejar al albedrío del compromiso educativo que presenta el establecimiento educacional. Puede ser que por creencias, valores que el establecimiento declare, no imparta los contenidos como debiesen. Entonces, tenemos establecimientos educacionales que, por ejemplo, pueden educar sesgadamente respecto de la abstinencia sexual como único método anticonceptivo, por adherencias personales. Sí, pues. Entonces, esto impacta directamente en que cuando ese adolescente inicie su actividad sexual va a desconocer aspectos básicos, por ejemplo, como el uso de métodos de barrera, condón femenino, condón masculino, y lo va a hacer proclive a la transmisión de enfermedad de transmisión sexual. Lo complejo acá en materia de salud pública es que decisiones individuales, como puede ser el uso o no de un método de barrera, repercute en la salud poblacional. Porque... Claro, eso le iba a preguntar, porque ¿cuán objetivo, cuán de salud es? Aunque el tema de salud también pasa a ser subjetivo cuando vemos gente que no se quiere vacunar. Y uno dice, pero bueno, la vacuna está probada que va a salvarnos de tal y cual problema. Hay gente, pero por lo tanto, la objetividad hasta cierto punto. En que este problema, ¿hasta dónde debe respetar los ámbitos de las propias creencias? Tolerar, por ejemplo, que haya un grupo religioso, que es lo que más se nos viene a la cabeza, ¿no es cierto? Que digan, un momentito, yo no quiero ese tipo de educación sexual, quiero esta otra. ¿Hasta dónde se pueden los casos de lo sanitario y de lo educacional? ¿Hasta dónde se va a permitir? ¿O la política pública puede permitir libertades allí? Claro, es evidente que frente a la puesta en marcha de políticas públicas o de proyectos de ley como el que está hoy día en la palestra, van a haber disidentes y opositores. Lo importante acá es revelar qué está detrás de ese rechazo, qué subyace a la negativa de algunos establecimientos a incorporar en sus currículum educativos el tema de sexualidad de manera transversal. Cuando hablamos de sexualidad no solo estamos pensando en prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, que sin duda son relevantes. Cuando hablamos de sexualidad también nos estamos refiriendo, como mencionaba, a afectividad, autocuidado, aseo, higiene, diversidad de género, que es un tema importante de tratar hoy en día, prevención de abuso sexual. Cuando limitamos solamente el tema de la sexualidad a las problemáticas históricamente surgidas, estamos sesgando el tema. La idea es poder ampliar la mirada. Por eso es que no tendría un impacto negativo iniciar el tema de sexualidad en etapa preescolar, por ejemplo, porque no estamos limitando únicamente a los problemas que históricamente ha tenido la salud pública. Desde la perspectiva educativa es súper importante distinguir dos cosas. Por un lado, hay opciones país que se hacen y esa es la definición del currículum. De hecho, por eso desde la ley en Chile las escuelas no definen el currículum. Quien define el currículum es el país. ¿Por qué? Para promover pensamiento crítico en las personas y que las personas puedan tomar sus propias decisiones y que no sea el enfoque de un colegio o de una familia o de, en el fondo, un grupo en particular quien inhibe la toma de decisiones. De hecho, el proyecto, yo comparto lo que dice Bárbara respecto a que el proyecto tiene una cierta inconsistencia, porque por un lado dice, se va a promover que en el fondo se hace obligatorio que se incorpore en quinto básico, pero dice, de acuerdo al proyecto educativo del establecimiento, pero luego dice, abajo, sin perjuicio de lo anterior, las personas pueden elegir libremente y de modo responsable los métodos anticonceptivos que desean utilizar. Entonces hay una cierta inconsistencia, porque si tú no tienes acceso, ¿cómo vas a elegir libremente? No, es que probablemente se refieren a que se va a respetar el que digan cuál es mejor, por ejemplo, respecto a los temas anticonceptivos,
o los sistemas, o los métodos, pero que le expliquen que existen todos. Eso puede salvar una posibilidad. Claro, pero tú tienes que promover, ahí lo que uno espera del proceso educativo es que se promueva información y pensamiento crítico. Pero lo grave sería que se escondiera información. Exactamente. Lo que también es grave es que no se permita que alguien elija, teniendo la información, el método que más le guste. Libremente, exactamente. Entonces, y ese es el corazón del proceso educativo, además, porque tú lo que buscas es empoderar a una persona para que sea autónoma y de alguna manera protagonista de sus decisiones, más que replicar la decisión que está teniendo otro adulto responsable de ello, sin perjuicio de que hay un proceso formativo, por cierto. Pero por eso, y de hecho por eso la definición del currículum nacional no es una definición, por ejemplo, que está en el Ministerio de Educación. La definición del currículum nacional es una propuesta que el Ministerio le hace a un organismo autónomo que es el Consejo Nacional de Educación, y las definiciones respecto a educación sexual, respecto a toda la educación, al lenguaje, matemática, a todo, se hacen en ese consejo que es autónomo. ¿Por qué? Porque ahí se define aquello que como país hemos definido que todos los estudiantes tienen que saber. ¿Me entiendes? Tienen que conocer, tienen que poder hacer. Yo creo que aquí en todo caso el gran tema es algo que trasciende la definición en el papel y que tiene que ver con que la experiencia formativa que los estudiantes tienen en la escuela les permita efectivamente aprender de sexualidad de un modo pertinente que permita conectar con su vida real. Muchas veces los estudiantes y las estudiantes te dicen lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el liceo, no conversa con lo que a mí me está pasando en mi vida real. Y eso no promueve aprendizaje. Se habla mucho, no sé, desde las distintas miradas que ustedes tienen, cuánto de esto es mito y cuánto no. Dicen los jóvenes, hombres y mujeres, no solamente están las estadísticas de inicio de vida sexual, sino que la cantidad de información que tienen hoy día los niños y las niñas, a través de los teléfonos, de las redes, en fin, es tan inmensa, es tan variada, que eso tiene una maravilla, pero también revierte algún grado de peligro, porque no sabes cuáles son los filtros y la calidad de esa educación. Entonces, ¿cuánto cree usted que impacta ese exceso tan universal y tan inmenso, en lo cuantitativo también, a la necesidad de justamente adelantar la educación bien planificada, bien hecha, para hacerle frente a la información desordenada y no siempre bien intencionada también? Sin duda que la fuente de información es clave en esto. O sea, la ley no informa o no es clara en explicitar quién será el profesional encargado de hacerse cargo de la entrega de los contenidos al interior del aula. O sea, tenemos profesores que no cuentan con la formación específica en el área. Por tanto, también hay un sesgo en eso. No da lo mismo la forma, la metodología que uno emplea, tiene que ajustarla de acuerdo al nivel de comprensión de los distintos niveles de escolaridad. Entonces yo creo que lo relevante también acá es de qué manera se está aplicando la ley. Porque si uno recoge los datos entregados, por ejemplo, por la Subsecretaría de Educación, en donde un estudio revela que más del 80% de los establecimientos de enseñanza media declara tener planes de educación sexual, pero pongamos el ojo en cómo se están aplicando esos planes, quiénes los aplican, si hablamos desde la experiencia personal, desde las vivencias, o estamos siguiendo lineamientos que efectivamente dan cuenta de un avance en la materia. Es que es el gran riesgo que hay en esto. Yo creo que es que se convierta como en que la escuela responde a tener un plan nomás, a tener un plan para hacerle el checklist del plan. Cumplí, le llené el plan, en realidad le llené el plan al Ministerio de Educación, a la superintendencia que me venía a fiscalizar, pero lo que está pasando con mis estudiantes no importa mucho. Y yo creo que lo que tú decías, Matías, respecto a que tú lo simbolizabas con el teléfono, pero efectivamente todos los cambios de la sociedad actual desafían completamente a la experiencia formativa que hay en la escuela. Muchos estudiantes te dicen, esto que conversamos un rato, lo que pasa afuera, las cosas que nos interesan a nosotros no conversa con mi experiencia formativa. Y ese es el gran desafío, yo diría, no solo para la educación sexual, es para la formación integral de los estudiantes en el momento actual. Porque muchas veces seguimos, nosotros siempre decimos desde Educación 2020, si viniera alguien hace 100 años y viniera a la sociedad actual, todo le llamaría mucho la atención, que es distinto y todo, pero entraría a una sala de clase y en muchas salas de clase diría, uy, esto es igual que como era hace 100 años. ¿Cuál es mi sala? Claro, ¿cuál es mi asiento? ¿Dónde me siento? En mi pupitre, pero se sentaría igual. Entonces, también aquí hay un cuestionamiento a cómo estamos como abordando la formación de los estudiantes, y eso tiene que ser de una forma más pertinente y esa a la realidad de los niños, pues. Y el contexto actual, porque en el fondo ahora es verdad, la información está a un clic. Entonces lo que tú buscas no es información, es análisis crítico para discriminar. El otro día veíamos en un libro que estaban presentando el tema del 100% de información en general, cómo el 5% es creíble. ¿Cómo los chiquillos discriminan? ¿Cuál es el 95% que no es creíble y cuál es este 5%? Y esas son las habilidades, algunos las llaman las habilidades del siglo XXI, pero el pensamiento crítico es fundamental. Claro, efectivamente hay una disonancia ahí importante. El acceso cada vez más universal,
como efectivamente dice Matías, tenemos diversas plataformas que nos ayudan a acceder a esto, pero eso no garantiza, por ejemplo, la reducción de las tasas de infección de transmisión sexual. Por el contrario, podría aumentarlas. Que puede ser falsa. De todas maneras, hay que cuestionarse entonces qué es lo que está disponible, quién es el profesional, en este caso, encargado de hacer la entrega democratizada de este conocimiento y atender las distintas necesidades vinculadas al tema de la sexualidad. Bárbara y Alejandra, les quiero agradecer a las dos por estar aquí, con miradas desde la salud pública, desde la educación, con Educación 2020 en la Universidad de Diego Portales, en su escuela de Facultad de Salud y Odontología. Muchas gracias a las dos por estar en Vía Pública ayudándonos a iluminarnos sobre un tema que yo creo que se va a tomar la agenda. Vamos a ver cartas en los diarios por montones, a columnistas dando puntos de vista, pero la ciudadanía es la que se tiene que manifestar y da la impresión, si le hacemos caso a esta encuesta, de que mayoritariamente entiende que ahí hay una necesidad. Totalmente. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias, Matías. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a revisar Donna Summer de fondo, escuchándola. El resultado no varió desde el principio. 80-20 a favor de adelantar, como lo propone el gobierno, la educación sexual a partir del quinto básico. Vamos a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y tiene que ver con algo que está muy relacionado con lo que hablábamos recién con las dos expertas. Primer trimestre de 2019 registran aumento en casos de VIH y gonorrea entre jóvenes. ¿Cuántos de esos jóvenes tienen carencias en la educación sexual? Entonces se infestan con esta enfermedad de transmisión sexual. Importante, ¿no? De hecho, hace muy poco hablamos sobre VIH y los índices de crecimiento, si no me equivoco, de Chile eran de los más altos del mundo. Si no me equivoco, en cuanto habían crecido en el último tiempo, porque hay una bajísima percepción de riesgo en nuestros jóvenes. El VIH, ¿quién se muere de VIH? El VIH, no, es una enfermedad de los 80. Entonces, no hay para qué tomar medidas, pues. Craso error. Bueno, se está haciendo una campaña y la educación aquí es fundamental. Los invitamos a entrar en 24horas.cl, que es un portal hiper completo de noticias, con videos, con toda clase de apoyos y noticias de todo tipo. Temperatura, señor director, por favor, si nos comparte. 9, 8, 10, 4. 10 grados con 4 décimas. Nublado con brumas en estos momentos en los cielos de la región metropolitana. Y para mañana y pasado, ¿qué es lo que nos espera? Para mañana viernes tenemos cielos nublados, máxima probable de 15 grados. El sábado, en tanto, ya se despeja y hay temperaturas más altas, máximas de 19. Entonces tenemos un fin de semana que es semilargo, porque el lunes es un interferiado. Los colegios son no sé si todos, no me atrevo a decir todos, pero buena cantidad de colegios, si no la gran mayoría, no tienen clases el lunes. Probablemente universidades tampoco, entonces se transforma en un fin de semana largo. Si usted se consiguió el sándwich en su pega, como yo, vamos a gozar de un fin de semana largo. Y otros que el lunes a la peguita. Pero se disfruta, ojalá. Así que, importante tomar en cuenta las temperaturas del fin de semana. Vamos a otras regiones de nuestro país. Tenemos Vallenar y La Ligua, del centro hacia el norte. Tenemos Vallenar, región de Coquimbo. Siempre tengo dudas yo ahí, es el límite entre la región de Coquimbo y la región de Atacama. Como esa parte de Chile no la conozco tan bien, me cuesta. Entonces, Vallenar, región de Coquimbo, parcial, máximo 22 grados. Región de Atacama, me corrigen, le agradezco mucho porque estaba dándome vuelta que me equivoca. Y no es primera vez que me equivoco. Disculpen a los vallenarinos que me equivoqué tanto en su ciudad. 22 grados la máxima, cielos parciales. Y La Ligua, región de Valparaíso, nublado, máximo 16 grados. ¿Cómo estarán los dos? ¿Qué tiempo? Un empolvado de La Ligua, qué rico. Dulce La Ligua, los tejidos de La Ligua. Muy bueno. Le decía al principio que escuchábamos a Donna Summer, ¿no es así? Bueno, la recordamos, una de las voces femeninas más importantes de la música anglo. Ella es Donna Summer. Exponente fabulosa, incomparable quizás para muchos de la música de los 70, lo denominaba reina de la música disco. Tendría 71 años.
Y aunque nos dejó hace ya un tiempo, un 17 de mayo de 2012, no podemos pasar de largo el recuerdo de esta mujer que pasó de ser una corista de iglesia a una de las artistas femeninas más grandes de la historia de la música. Es tal la relevancia, más allá de sus 5 Grammys y sus 150 millones de copias vendidas, que entró en 2013 al Salón de la Fama del Rock, un año después de su muerte. Es buenísimo, ¿no? Con éxitos como este. Last Dance, que marcaron toda una época. Despedimos el Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.